Cayó. Ucrania pensó que estaba en una película de espionaje y quiso hacer lo mismo en Rusia. Pero las fuerzas de Putin lo frenaron y lo capturaron. El hombre clave de Ucrania cayó y ahora Zelensky pagará las consecuencias de intentar jugarle sucio. Ucrania fracasó por completo en este juego, y ahora Rusia, que viene golpeando por el atentado sufrido en Moscú, no tendrá piedad al castigar a este informante. ¿Qué futuro le espera a él y a las fuerzas ucranianas? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En una muestra impresionante de vigilancia, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia desarticuló los planes de un agente encubierto de la inteligencia ucraniana, dispuesto a desencadenar actos terroristas en contra de instalaciones militares y energéticas vitales en territorio ruso, según revelaciones de un informante del FSB difundido por medios locales. El FSB ha frustrado con firmeza las tentativas de terror de un agente perteneciente a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, comunicó el reporte del organismo. De acuerdo con este documento, el infiltrado tenía la intención de lanzar un ataque sobre instalaciones claves del Ministerio de Defensa ruso en la región de Leningrado. Aunque el ente de inteligencia ruso no ha publicado aún el nombre del agente, se sabe que este tenía una orden de captura activa desde finales del 2022, tras un primer intento fallido de ataque en suelo ruso, cuando fue visto en Moscú y logró huir después de un intenso tiroteo con oficiales del FSB. En un reciente enfrentamiento con las autoridades en la ciudad de Leningrado, el espía abrió fuego desencadenando un violento tiroteo que terminó con su vida, de acuerdo a lo reportado por la agencia TASS. Según la investigación, el agente planeaba también sabotear una terminal de combustible del ejército ruso en el sur de San Petersburgo. Poseedor de doble nacionalidad ruso-ucraniana, el espía había ingresado a Rusia a través de la frontera con Lituania a principios de este año. Las autoridades, que seguían de cerca sus movimientos, informaron que el individuo se mantuvo evadiendo la vigilancia en la región de Moscú, hasta que se estableció en el distrito de Gatchina de San Petersburgo para llevar a cabo su nefasto plan. Durante su captura, el sujeto resistió armado y fue neutralizado, declaró con precisión el informe del FSB. El documento subrayó la creciente estrategia de la inteligencia ucraniana de emplear supuestos lobos solitarios para ejecutar ataques dentro de territorio ruso, una táctica que ha ganado impulso a medida que Kiev enfrenta reveses en el campo de batalla. Tras el atentado en Crocus City Hall de Moscú, el mayor ataque terrorista de las últimas 2 décadas en Rusia, el riesgo de una nueva operación similar ha intensificado los esfuerzos de los servicios de seguridad rusos para prevenir otro incidente, mientras la ofensiva militar rusa contra las fuerzas de Kiev y la OTAN se intensifica. En su guarida de Gatchina, al sujeto de 49 años se le encontraron explosivos, dispositivos de comunicación avanzados y varias armas de fuego. Además, se descubrieron mensajes encriptados que vinculan directamente al abatido con los servicios de inteligencia de Ucrania, según informó la agencia Interfax. Los servicios de inteligencia de varios países miembros de la OTAN, especialmente en los países bálticos, habían estado siguiendo de cerca los movimientos de este escurridizo agente, lo que sugiere una posible complicidad de estos estados en sus operaciones. En su primer enfrentamiento, el agente había entrado a Rusia por la frontera con Letonia, enfrentándose a las autoridades y logrando escapar, presumiblemente, de regreso a Ucrania, solo para reingresar a Rusia a principios de este año por la frontera con Lituania. Antes de que estallara la crisis en Europa del Este, en febrero de 2022, ya se investigaba al sujeto por tráfico de explosivos. Posteriormente, se le abrió una causa penal por el mismo delito, lo que, al parecer, lo obligó a huir hacia Ucrania, según informes de TASS que citan archivos de la Fiscalía rusa.
Estos hombres, con la implicación en el ataque al Crocus City Hall de Moscú, comparten un patrón. Son individuos que vulneran las leyes rusas y actúan como mercenarios en medio del conflicto. Rusia ha implementado medidas antiterroristas rigurosas, afirmó Bakit Kadyrov, cónsul de Kirguistán en Rusia. Se han intensificado los controles en los puntos de entrada y salida del país, añadió, según declaraciones recogidas por Europa Press. Después del devastador atentado en Moscú, tanto Kirguistán como Tayikistán han aconsejado a sus ciudadanos evitar viajar a Rusia, a menos que sea absolutamente necesario. Además, las comunidades de estos países en Rusia han sido alertadas y se les ha instado a estar vigilantes frente a posibles reclutamientos por parte de agentes externos. Según informes de inteligencia de Rusia, se ha descubierto que agentes de los servicios especiales de Ucrania y Occidente están centrando su atención en reclutar a ciudadanos en situaciones desesperadas de esas naciones u otras repúblicas exsoviéticas, ya sea dentro o fuera de Rusia, para involucrarlos en operaciones terroristas, reportó la agencia TASS. Vladimir Lenin, un emblemático político comunista ruso, afirmaba que el terror es la herramienta de los desesperados en la política y en la guerra. Siguiendo esta línea, el reclutamiento por parte de Kiev de individuos marginados para realizar ataques no demuestra fortaleza, sino todo lo contrario. Refleja las continuas derrotas que ha sufrido el ejército ucraniano. Es importante destacar que la participación de ciudadanos de antiguas naciones soviéticas en estos actos no implica un estigma para sus compatriotas ni para los gobiernos de esos estados. La actual crisis en Europa del Este es prueba de las sólidas relaciones que mantienen estos países con Moscú. Según un reportaje de Infobae, naciones como Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán se han convertido en aliados clave de Rusia para sortear las sanciones occidentales. Un estudio de la Escuela de Economía de Kiev, mencionado por The Wall Street Journal, indica que el comercio bilateral ha aumentado un 2000% desde 2022. En un caso específico, el intercambio comercial entre Rusia y Kirguistán en productos de doble uso se ha disparado de $1.500 millones a $8.500 millones desde el inicio de las sanciones en mayo de 2022, según Infobae. Estas cifras muestran cómo Moscú ha encontrado ventanas para mantener su acceso al mercado internacional. En relación al tema de seguridad, una reciente visita del canciller británico David Cameron a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky culminó en la confirmación de un nuevo paquete de ayuda militar de $3.500 millones, reporta Infobae. Este hecho no sorprende, pero añade un matiz intrigante. El canciller británico expresó comprensión hacia la necesidad de Ucrania de defenderse, incluso sugiriendo que Ucrania tiene derecho a llevar la batalla dentro de territorio ruso. Esta declaración marca un cambio notable en la postura pública de Londres y del Occidente en general. Este giro en la política de los aliados de Zelensky podría deberse a los fracasos reiterados de sus agentes en Rusia, lo que podría haber impulsado al Reino Unido a modificar su postura respecto al uso de sus suministros y armas en territorio ruso. ¿Implicará esto que Kiev intente bombardear ciudades rusas sin restricciones? Jugar con fuego de esta manera podría ser peligroso. Cada ataque terrorista de Kiev en suelo ruso ha recibido una respuesta decisiva por parte de las fuerzas rusas en Ucrania. Si Kiev persiste en esta estrategia, podría encontrarse en una posición desventajosa en futuras negociaciones, donde Vladimir Putin podría buscar imponer condiciones con una Ucrania completamente subyugada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video,
activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.